Claro que sí. Con gusto transformaré tu historia, dándole un toque español vibrante y emocionante, tal como lo pediste. Prepárate para una narrativa llena de intriga, venganza y empoderamiento, ambientada en el corazón de España. Los centelleantes candelabros del gran salón del Hotel Palace de Madrid se reflejaban en la copa de champán de Victoria Castillo, pero el brillo no lograba alcanzar el pavor gélido que se anudaba en su estómago. Se suponía que esta noche era una celebración del último triunfo de su marido, Ricardo, una fusión que solidificaría su imperio. Pero mientras Ricardo subía al escenario, su mano no buscaba la de ella. Estaba entrelazada con la de una mujer cuya sonrisa era tan pulcra como los suelos de mármol. Una mujer que él presentó no como colega, ni como amiga, sino con 3 palabras que destrozaron el mundo de Victoria: mi nueva esposa. Poco sabía él que mientras reescribía su historia de vida, ella estaba a punto de borrar su nombre de cada uno de los bienes que poseía. Victoria Castillo había sido durante mucho tiempo la personificación de la elegancia discreta, una mujer que se movía por los círculos dorados de la alta sociedad madrileña con una gracia subestimada que muchos confundían con fragilidad. Era la esposa perfecta para un hombre como Ricardo Castillo, un magnate inmobiliario cuya ambición era tan imponente como los rascacielos que llevaban su nombre. La suya era una vida curada para las portadas de revistas, un extenso ático en el Paseo de Gracia, con vistas panorámicas al Parque del Retiro, veranos en Marbella y una colección de arte que podría rivalizar con un pequeño museo. Para el mundo exterior, eran una pareja poderosa, un testimonio de tenerlo todo. Pero Victoria conocía la verdad. Su vida, una vez un vibrante tapiz de sueños compartidos y noches apasionadas, se había desvanecido en una actuación cuidadosamente orquestada. La risa ya no llegaba a los ojos de Ricardo, y su toque, cuando llegaba, se sentía más como una formalidad que como un acto de afecto. Había notado el cambio hace aproximadamente un año. Al principio fue sutil. Noches tarde en la oficina que él afirmaba se debían a un nuevo proyecto exigente, una repentina obsesión con su teléfono que él le ocultaba, el leve y desconocido aroma a perfume en su cuello que él atribuía a un encuentro casual con un cliente demasiado entusiasta. Victoria, siempre pragmática, había intentado abordarlo. Sugirió terapia, unas vacaciones, cualquier cosa para cerrar el abismo que crecía silenciosamente entre ellos. Ricardo había desestimado sus preocupaciones con un ademán, atribuyendo sus inquietudes a las hormonas del embarazo. Sí, Victoria estaba embarazada. De 7 meses con el hijo que ambos habían deseado tan desesperadamente. Un hijo que, pensó ella, sería el pegamento para reparar las grietas de su matrimonio. Ahora, las suaves patadas en su vientre se sentían menos como una promesa de nueva vida y más como una cuenta regresiva para una tormenta inminente. Esta noche era la gala anual de Sterling Enterprises, un evento lujoso para celebrar la exitosa fusión con una empresa rival. Era la culminación de un año de trabajo incesante para Ricardo, un acuerdo que cimentaría su legado. Victoria había pasado la tarde en un torbellino de preparativos, su estilista personal puliendo el vestido azul zafiro profundo que caía en cascada sobre su vientre de embarazada, un equipo de peluqueros y maquilladores esculpiéndola para que fuera la imagen perfecta de la esposa de un multimillonario. Pero bajo las capas de seda y diamantes, una sensación de inquietud la carcomía. Ricardo había estado inusualmente distante toda la semana. Sus conversaciones cortantes,
y sus ojos ocultando un secreto que ella no podía descifrar. Mientras se miraba al espejo de cuerpo entero, con la mano apoyada protectoramente en su estómago, no podía quitarse la sensación de que se estaba adornando para un sacrificio. La mujer que la miraba era hermosa, serena y completamente sola. El trayecto hasta el gran salón del Hotel Palace fue silencioso. La tensión en la parte trasera del Rolls Royce, tan densa que podría haberse cortado con el cuchillo incrustado de diamantes que había recibido como regalo de bodas. Ricardo estaba absorto en su teléfono, una pequeña sonrisa tensa en sus labios mientras escribía. No notó cómo le temblaban las manos en el regazo, ni cómo su mirada se detuvo en su perfil, buscando un atisbo del hombre con el que se había casado. El salón de baile era un mar de caras conocidas, socios de negocios, rivales y la élite, todos envueltos en alta costura y cubiertos de joyas. El aire zumbaba con una mezcla de admiración genuina y envidia apenas disimulada por el hombre de la hora. Al entrar, una ola de fotógrafos se abalanzó sobre ellos, sus flashes como una andanada de pequeñas explosiones. Ricardo, siempre el showman, la acercó, su brazo un peso posesivo alrededor de sus hombros, una sonrisa pegada a su rostro para las cámaras. Era una pose bien ensayada, una que habían perfeccionado a lo largo de los años, pero esta noche se sintió como una traición. Durante la hora del cóctel, Victoria hizo su papel con una actuación digna de un Goya. Sonrió, socializó, aceptó felicitaciones por el éxito de Ricardo y buenos deseos por su inminente llegada, pero sus ojos seguían volviendo a Ricardo, quien era el centro de atención de la sala. Él estaba en su elemento, un rey en su castillo, y ella era solo otra de sus preciadas posesiones en exhibición. Fue durante la cena cuando se sintió el primer temblor del terremoto que se avecinaba. Victoria estaba sentada en la mesa principal, una colección cuidadosamente seleccionada de las figuras más influyentes de la ciudad. La conversación era una mezcla predecible de tendencias del mercado y planes de viajes de verano. Ella estaba picoteando su ensalada César deconstruida cuando una mujer se acercó a su mesa. Era deslumbrante, de una manera abiertamente sensual, que era la antítesis de la belleza clásica de Victoria. Su vestido era de un rojo fuego, que se ceñía a una figura de curvas y confianza. Su cabello oscuro estaba peinado en ondas sueltas y en cascada, y sus ojos, del color del whisky cálido, estaban fijos en Ricardo. «Ricardo, cariño», ronroneó con una voz baja y seductora que pareció silenciar el parloteo circundante. Victoria observó cómo el rostro de Ricardo, que había sido una máscara de profesionalidad fría, se abría en una sonrisa genuina y desprotegida. Era una sonrisa que no había visto dirigida a ella en años. «Isabela», dijo, su voz con un matiz de intimidad que envió una nueva ola de hielo por las venas de Victoria. Él se levantó, su mano apoyada en la parte baja de la espalda de Isabela mientras la presentaba a la mesa. «Todos, esta es Isabela Ramos, nuestra nueva jefa de marketing internacional. Fue fundamental en las etapas finales de la fusión». Los ojos de Isabela recorrieron la mesa. Su mirada se detuvo brevemente en el vientre de Victoria antes de encontrarse con sus ojos. Había un destello de algo en sus profundidades. Triunfo, lástima, o quizás una mezcla de ambos. «Es un placer conocerlos finalmente a todos», dijo. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. La propia sonrisa de Victoria se sintió congelada en su rostro. Extendió una mano. Su voz con un tono frío y firme
que no delataba la turbulencia que la asolaba. «Bienvenida al equipo, señorita Ramos». El resto de la cena transcurrió borroso. Victoria no pudo saborear las vieiras selladas ni el solomillo perfectamente añejo. La animada conversación a su alrededor se desvaneció en un murmullo sordo. Lo único en lo que podía concentrarse era en cómo la atención de Ricardo se desviaba constantemente hacia Isabela. Las miradas sutiles, las sonrisas compartidas, la fácil camaradería que hablaba de una historia de la que Victoria no formaba parte. Sintió una mano en su brazo y se giró para ver a su padre, un juez jubilado con una mente aguda y una intuición aún más aguda, con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Estás bien, Victoria? Pareces pálida». Forzó una sonrisa tranquilizadora. «Solo un poco cansada, papá. Este bebé me está quitando toda la energía». Pero la mirada de su padre estaba fija en Ricardo, quien ahora se reía de algo que Isabela le había susurrado al oído. Cuando volvió a mirar a Victoria, su expresión era sombría. Él sabía, al igual que ella, que esto era más que un simple coqueteo. Era un cambio de paradigma, una placa tectónica moviéndose bajo los cimientos de sus vidas. Mientras los platos de postre eran retirados y los camareros comenzaban a servir el champán de celebración, Ricardo se puso de pie, golpeando su copa para llamar la atención. La sala enmudeció, todos los ojos fijos en el hombre en el podio. El corazón de Victoria comenzó a latir con un ritmo frenético contra sus costillas. Tuvo una premonición, una certeza fría y nauseabunda de que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Comenzó con las habituales palabras de agradecimiento a su equipo, a sus socios, a la junta directiva. Habló del futuro de la expansión, de una nueva era para Sterling Enterprises. Y luego hizo una pausa, sus ojos escudriñando a la multitud hasta que se posaron no en Victoria, sino en Isabela. «Esta fusión no es el único capítulo nuevo en mi vida», comenzó, su voz resonando con una convicción que heló la sangre de Victoria. Hizo una señal para que Isabela se uniera a él en el escenario. Ella se movió con la gracia fluida de una depredadora. Su vestido rojo, un corte de color contra los trajes oscuros y los tonos apagados de la sala. Ricardo tomó su mano, su pulgar acariciando el dorso de ella, mientras se giraba para mirar a la asombrada audiencia. «Como muchos de ustedes saben, mi vida personal ha estado en un estado de transición». Miró brevemente, casi con desprecio, en dirección a Victoria. «Victoria y yo hemos estado separados por algún tiempo». Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile. Victoria sintió que la sangre se le escurría del rostro. Era una mentira descarada y audaz. Vivían en la misma casa, dormían en la misma cama, esperaban un hijo juntos. Pero Ricardo no había terminado. Levantó la mano de Isabela hasta sus labios. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Y así, con inmensa alegría, les presento el futuro de Sterling Enterprises y el futuro de mi vida. Hizo una pausa para un efecto dramático, su voz bajando a un susurro teatral que llegó a todos los rincones de la sala. Mi nueva esposa, Isabela Castillo. El mundo se inclinó sobre su eje. Los candelabros parecieron balancearse. El murmullo de la sala se disolvió en un rugido ensordecedor en los oídos de Victoria. Vio el destello de un anillo de diamantes en el dedo de Isabela, una cosa llamativa y ostentosa, que era tan diferente de la elegancia clásica del anillo que Ricardo le había dado. Vio la sonrisa de triunfo en el rostro de Isabela, la satisfacción petulante en sus ojos, y vio la frialdad,
la finalidad sin disculpas en la de Ricardo. No solo había tenido una aventura, había estado viviendo una doble vida. La había reemplazado no solo en su cama, sino en todo su mundo, y había elegido anunciarlo de la manera más pública y humillante posible. En ese momento, algo dentro de Victoria se rompió. El dolor, la traición, la humillación, todo se unió en un único punto blanco de furia. La fachada frágil y elegante que había mantenido con tanto cuidado durante años se hizo añicos, y en su lugar apareció una mujer de acero. No gritó. No lloró. Simplemente se puso de pie, sus movimientos lentos y deliberados, una reina inspeccionando las ruinas de su reino. Se encontró con la mirada de Ricardo al otro lado de la abarrotada sala, y por primera vez en mucho tiempo vio un destello de miedo en sus ojos. Él había confundido su silencio con debilidad, su gracia con sumisión. Había cometido un error fatal. Mientras los primeros susurros de asombro comenzaban a extenderse por el salón de baile, Victoria se giró y se alejó, con la cabeza bien alta. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. La guerra acababa de ser declarada, y ella ya estaba planeando su primer movimiento. Él había presentado a su amante como su nueva esposa. Mañana, su embarazada y futura exesposa congelaría todos sus bienes, y luego desmantelaría su imperio pieza por pieza. La salida del gran salón del Hotel Palace fue la más larga de la vida de Victoria. Cada paso era una batalla contra la marea de emociones que amenazaba con consumirla. Los rostros sorprendidos de sus amigos y colegas se desdibujaron en un caleidoscopio de lástima y curiosidad morbosa. Podía sentir sus ojos en su espalda, sus susurros como 1000 pequeñas agujas pinchando su piel, pero no flaqueó. Su columna vertebral permaneció recta como una vara, su barbilla levantada en un ángulo de desafío. Era una Castillo, y no les daría la satisfacción de verla derrumbarse. En el momento en que las pesadas puertas de roble del salón de baile se cerraron detrás de ella, cortando la cacofonía de su humillación pública, su compostura se fracturó. Un único sollozo ronco escapó de sus labios, un sonido de una angustia tan cruda que pareció hacer eco en el cavernoso y vacío pasillo. Se apoyó contra la fría pared de mármol, su mano presionada contra su estómago, como para proteger a su hijo nonato de la metralla de la traición de su padre. Su chofer, un hombre amable y anciano llamado Arturo, que había estado con su familia durante años, se apresuró a su lado, con el rostro marcado por la preocupación. «Señora Castillo, ¿está bien?» Victoria no pudo hablar. Simplemente asintió, un gesto que era más un temblor que una confirmación. Arturo, con una discreción nacida de largos años de servicio a los ricos y sus a menudo dramáticas vidas, simplemente abrió la puerta del Rolls Royce que los esperaba y la ayudó a entrar. El viaje de regreso al ático del Paseo de Gracia fue un borrón de luces de la ciudad y lágrimas silenciosas. El brillante horizonte que una vez había sido un símbolo de la ambición compartida de ella y Ricardo ahora parecía burlarse de ella. Un recordatorio constante de la vida que le había sido arrebatada tan cruelmente. Cuando llegó, el apartamento se sentía cavernoso y frío, un mausoleo de promesas rotas. Las fotografías en las paredes, una colección curada de sus momentos más felices, ahora parecían una broma cruel. Había una foto de ellos el día de su boda, los ojos de Ricardo encendidos con lo que ella había pensado que era amor. Otra de ellos, en St. Bart's, su piel bronceada y sus sonrisas despreocupadas. Y la más reciente, una foto profesional de hace unos meses, su vientre de embarazada
comenzando a notarse. La mano de Ricardo apoyada protectoramente en él. Una mentira. Todo era una mentira. Con una oleada de furia, arrancó la foto de la pared. El sonido del cristal al romperse, una satisfactoria contraparte del rompimiento de su corazón. Una por una, derribó las imágenes de su vida juntos, hasta que las paredes quedaron desnudas y el suelo cubierto con los fragmentos de su pasado compartido. Exhausta y emocionalmente agotada, se hundió en el lujoso sofá blanco, el silencio del apartamento oprimiéndola. La rabia que la había sostenido había dado paso a una tristeza profunda y ósea. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? Todas las señales habían estado allí. Las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, la distancia emocional. Había elegido ignorarlas, creer en la fantasía que tan desesperadamente había querido que fuera real. Pensó en el bebé, su hijo, y una nueva ola de dolor la invadió. Nacería en un hogar roto, un peón en una guerra que no había empezado. Pero mientras acunaba su vientre, una nueva resolución comenzó a echar raíces en el árido paisaje de su corazón. No dejaría que Ricardo destruyera la vida de su hijo como había destruido la suya. Lucharía no solo por sí misma, sino por su hijo. Tomó su teléfono, sus dedos temblorosos mientras se desplazaba por sus contactos. Solo había una persona a la que podía llamar, una persona que sabía que entendería las complejidades del mundo con el que estaba a punto de ir a la guerra. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz nítida y sensata respondiera. «Victoria, es pasada la medianoche, ¿está todo bien?» Era su padre, el juez Roberto Vargas, un hombre cuya reputación de integridad y aguda perspicacia legal era legendaria en los círculos legales de Madrid. Se había jubilado de la judicatura hace 5 años, pero su mente estaba tan aguda como siempre. «Papá», la voz de Victoria se quebró. «Te necesito». Sin dudarlo, respondió. «Voy para allá». 1 hora después, su padre estaba sentado frente a ella, con un vaso de whisky en la mano. Su rostro, una máscara sombría, mientras ella le contaba los acontecimientos de la noche. No se dejó nada, desde las señales de la aventura de Ricardo hasta el brutal anuncio público de su nueva esposa. Cuando terminó, el único sonido en la habitación era el suave tintineo del hielo en el vaso de su padre. Dio un sorbo largo y lento antes de hablar, su voz tranquila y mesurada. «El hombre es un tonto cruel y arrogante». Se inclinó hacia adelante, sus ojos del mismo tono de azul profundo que los de ella, fijándose en los suyos. «Pero ha cometido un error crítico. Te ha subestimado. Y ahí, querida mía, es donde tenemos la ventaja». Dejó su vaso sobre la pulida mesa de centro de caoba, el sonido un golpe agudo y decisivo. «A primera hora de la mañana, llamamos a mi abogada. No a la tuya y la de Ricardo, no a una abogada de familia, a mi abogada, una tiburón. Vamos a golpearlo donde más le duele, Victoria. Vamos a por su dinero». Un destello de la vieja Victoria, la mujer que una vez había sido una abogada corporativa ambiciosa y perspicaz antes de renunciar para ser la esposa de Ricardo, brilló en sus ojos. «Pero, ¿cómo? Todos nuestros activos están en cuentas y fideicomisos conjuntos. Él tiene un equipo de los mejores asesores financieros del país». Su padre sonrió, una sonrisa fría y depredadora que ella le había visto usar en el estrado para intimidar a jóvenes abogados engreídos. «Puede que tenga un equipo de asesores, pero nosotros tenemos algo mejor. Tenemos la verdad,
Y tenemos el elemento sorpresa. Se levantó y comenzó a pasear por la habitación, su mente ya trabajando, formulando una estrategia. Es arrogante. Cree que es intocable. No esperará una pelea. Esperará que te derrumbes, que te retires, que negocies un divorcio tranquilo y digno. No haremos nada de eso. Se detuvo frente a ella, su mano descansando en su hombro. Seremos implacables, seremos incansables y ganaremos. Por primera vez desde que había salido de ese salón de baile, Victoria sintió un atisbo de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía a su padre, un hombre que nunca había perdido una batalla en su vida, y tenía una nueva y férrea determinación. Ricardo había iniciado una guerra. Ella iba a terminarla. A la mañana siguiente, Victoria se despertó con una sensación de propósito que no había sentido en años. El dolor seguía ahí, un dolor sordo en su pecho, pero ahora estaba cubierto por una ira fría y clara. Se vistió, no con uno de sus habituales vestidos femeninos fluidos, sino con un traje pantalón de corte impecable, del tipo que solía usar cuando era abogada. Era una armadura, una declaración de intenciones. Se encontró con su padre en su estudio, una habitación forrada con libros de derecho, encuadernados en cuero y llena del aroma a papel viejo y humo de leña. De pie junto a él había una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo cortado en un bob severo y sensato, sus ojos agudos e inteligentes. «Victoria, esta es Eva Rojas», dijo su padre, «la mejor abogada de divorcios de Madrid, y durante los próximos meses, tu nueva mejor amiga». Eva Rojas le estrechó la mano, su agarre firme y su mirada directa. «Señora Castillo, he leído el acuerdo prenupcial que envió anoche. Es exhaustivo». Victoria asintió. El prenupcial había sido idea de Ricardo, una precaución estándar para un hombre de su riqueza. Lo había firmado sin dudarlo, cegada por el amor y la creencia de que nunca sería más que un trozo de papel en un archivo. «Así es», asintió Victoria, pero se firmó bajo la suposición de un matrimonio fiel y honesto. Ricardo ha violado ambas condiciones. Los labios de Eva se curvaron en una leve sonrisa. «De hecho, sí, y su declaración muy pública y humillante de un nuevo matrimonio mientras sigue legalmente casado con usted, y con usted llevando a su hijo, es un regalo muy, muy caro». Abrió su maletín y sacó una pila de documentos. «Necesitamos actuar rápidamente antes de que tenga la oportunidad de ocultar sus bienes. Presentaremos una orden judicial inmediata, una orden de restricción temporal que congelará todas las cuentas conjuntas, fideicomisos y líneas de crédito. También pondremos un gravamen sobre todas sus propiedades, tanto personales como comerciales». Los ojos de Victoria se abrieron. ¿Es eso posible? Lo es cuando tienes un marido que ha cometido adulterio y angustia emocional de manera tan flagrante y pública, dijo Eva, su voz impregnada de la confianza de una mujer que sabía que estaba en la cima de su juego. Argumentaremos que es un riesgo de fuga, que puede intentar trasladar sus bienes al extranjero para protegerlos del acuerdo de divorcio. Dado su comportamiento impulsivo, no es un argumento irrazonable. Deslizó un documento por la mesa hacia Victoria. «Esta es la petición. Necesito que la lea con atención y luego la firme». Victoria tomó el bolígrafo, sus manos firmes. Leyó la jerga, el lenguaje frío y formal, un marcado contraste con las emociones calientes y caóticas de las últimas 24 horas. Pero mientras leía, sintió una sensación de poder. Ya no era una víctima. Era una mujer
tomando el control de su vida. Firmó su nombre con un trazo firme y decisivo. «Bien», dijo Eva, tomando el documento de vuelta. «Lo presentaré en 1 hora. Para la hora del almuerzo, Ricardo Castillo se encontrará como un hombre muy rico sin acceso a su dinero». Una pequeña y sombría sonrisa asomó a los labios de Victoria. La guerra había comenzado, y ella acababa de disparar el primer tiro. La noticia de la orden judicial golpeó a Ricardo Castillo como un golpe físico. Estaba en una reunión de la Junta, disfrutando del resplandor de su exitosa fusión y su audaz declaración pública de su nueva vida con Isabela. Se sentía invencible, en la cima del mundo. Y entonces su teléfono vibró, un mensaje frenético de su banquero personal. «Todas sus cuentas han sido congeladas. Llámeme inmediatamente». Ricardo se excusó de la reunión, un nudo de confusión e irritación apretándose en su estómago. Marcó a su banquero, su voz aguda por la impaciencia. «¿Qué demonios está pasando? Tengo un trato multimillonario que se cierra esta tarde». La voz del banquero era tensa, disculpándose. «Lo siento, Ricardo. Recibimos una orden judicial esta mañana, una orden de restricción temporal. Todos sus activos personales y comerciales están congelados a la espera de una audiencia judicial». La sangre de Ricardo se heló. ¿Por qué motivos? Una petición presentada por su esposa, Victoria Castillo. El nombre flotó en el aire, un testimonio de su propia estupidez monumental. Victoria. La había desestimado, la había ignorado, la había humillado. Había esperado que se desmoronara, que se retirara a su dolor y aceptara un acuerdo tranquilo y generoso. No había esperado esto. No había esperado que se defendiera. Terminó la llamada, sus manos temblorosas de una rabia tan intensa que era casi cegadora. Volvió furioso a la sala de juntas, su rostro una máscara de trueno. «La reunión ha terminado», gruñó, su voz un gruñido bajo y peligroso. Se volvió hacia su asistente personal. «Pon a Eva Rojas al teléfono. Ahora». Conocía el nombre. Eva Rojas era una tiburón, un pitbull, con un traje de diseño. El hecho de que Victoria la hubiera contratado era una clara declaración de guerra. Pasó la siguiente hora al teléfono con su propio equipo de abogados, sus voces un coro de pánico, de incredulidad y control de daños. La orden judicial era de hierro. Victoria la había programado perfectamente, golpeándolo en su punto más vulnerable, justo después de su exhibición pública de arrogancia. La jueza, sin duda influenciada por la reputación del padre de Victoria y la pura audacia de las acciones de Ricardo, había concedido la orden sin dudarlo. Era, para todos los efectos, un multimillonario sin efectivo. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. Sus líneas de crédito fueron suspendidas. El trato que debía cerrar esa tarde ahora estaba en peligro. Su furia, que había sido un volcán latente, finalmente estalló. Barrió su brazo por su escritorio de caoba, enviando una cascada de papeles, una computadora portátil y una taza de café a medio vaciar al suelo. Dejó escapar un rugido de rabia pura y no adulterada, un sonido que hizo eco en los silenciosos y aterrorizados pasillos de Sterling Enterprises. Había construido este imperio desde cero. Se había abierto camino hasta la cima de una industria despiadada e implacable. No sería derribado por una mujer a la que había descartado tan descuidadamente. Cogió su teléfono y marcó el número de Victoria. Fue directamente al buzón de voz. Lo intentó una y otra vez,
cada llamada sin respuesta, alimentando su rabia. Dejó una serie de mensajes cada vez más vitriólicos, su voz ronca con una mezcla de amenazas e incredulidad. ¿Cómo te atreves, Victoria? Después de todo lo que te he dado, te arrepentirás de esto. Te veré en los tribunales. Te quitaré todo. Te quedarás sin nada. ¿Me oyes? Nada. Pero sus amenazas sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. No tenía poder aquí. Ella lo había superado. Lo había superado en inteligencia. Había tomado su mayor fortaleza, su riqueza, y la había convertido en su mayor debilidad. Mientras tanto, Victoria estaba en la oficina de Eva Rojas, un oasis de calma de colores apagados y profesionalismo tranquilo en el corazón de la ciudad. Había escuchado con una sensación de reivindicación desapegada los mensajes cada vez más frenéticos de Ricardo. No sintió miedo, solo una certeza fría y dura de que había tomado la decisión correcta. «Está en pánico», dijo Eva, con una pequeña sonrisa satisfecha en sus labios. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. Deslizó un nuevo juego de documentos por la mesa hacia Victoria. Esta es una lista de contadores forenses, los mejores del negocio. Necesitamos averiguar exactamente cuánto vale. ¿Dónde está escondido todo su dinero? Ricardo es un hombre inteligente. Tendrá cuentas en el extranjero, empresas fantasma, activos escondidos en lugares que ni siquiera sabemos que existen. Victoria asintió, su mente ya cambiando al familiar modo analítico de su antigua carrera legal. Puedo ayudar con eso. Puede que haya estado fuera de juego por un tiempo, pero sé cómo piensa. Sé los tipos de riesgos que está dispuesto a correr. Recordó conversaciones que había escuchado, llamadas telefónicas a altas horas de la noche que había fingido no escuchar, reuniones discretas con hombres cuyos nombres había memorizado. Tenía una gran cantidad de información, una hoja de ruta hacia el imperio oculto de Ricardo que nunca se había dado cuenta de que poseía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de su propio poder, un poder que no tenía nada que ver con el nombre o el dinero de su marido. Era su propia inteligencia, su propia resiliencia, su propia fuerza. El resto del día fue un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Victoria y Eva reunieron a su equipo, una formidable fuerza de expertos legales y financieros. Trabajaron con una intensidad tranquila y concentrada, impulsadas por un sentido compartido de propósito y una justa ira. Esa noche, cuando Victoria regresó al ático vacío, encontró un paquete esperándola. No tenía dirección de remitente. Dentro, en un lecho de papel de seda, había una única y exquisitamente elaborada llave de oro. Adjunta a ella había una nota escrita con la elegante y familiar letra de su padre. Para tu nuevo hogar. Un nuevo comienzo. Eres más fuerte de lo que crees, Victoria. Y no estás sola. La dirección era de un elegante chalet en el barrio de Salamanca, un hermoso edificio histórico en una calle tranquila y arbolada. Un lugar que era suyo y solo suyo. Miró alrededor del ático, las paredes desnudas y los fantasmas persistentes de una vida que ya no era suya. Sintió una punzada de tristeza, un último y fugaz momento de dolor por el amor que había creído real. Y luego se giró y se marchó, con la llave de oro apretada en la mano. No solo estaba congelando sus activos, lo estaba congelando de su vida. Estaba empezando de nuevo, y estaba lista para lo que viniera después. La furia de Ricardo apenas comenzaba, pero también lo hacía su propia fuerza tranquila
e inquebrantable. La primera audiencia judicial fue un espectáculo. Los medios de comunicación, al enterarse de los detalles salaces del divorcio de los Castillo, habían descendido sobre el juzgado en un frenesí. La historia tenía todos los elementos de un drama taquillero. Un magnate multimillonario, una esposa embarazada despreciada y una hermosa y ambiciosa amante. Victoria, flanqueada por su padre y Eva Rojas, se movió entre la multitud de reporteros con una dignidad tranquila que contrastaba marcadamente con la ira apenas disimulada de Ricardo. Él llegó con Isabela del brazo, un movimiento que claramente tenía la intención de ser una muestra de desafío, pero que solo sirvió para hacerlo parecer arrogante y estúpido a los ojos de la jueza. La sala del tribunal estaba tensa, el aire denso con animosidad. Victoria evitó mirar a Ricardo, concentrándose en cambio en la presencia tranquila y firme de su padre a su lado. Podía sentir los ojos de Ricardo sobre ella, una mirada ardiente de ira y traición. Pero se negó a darle la satisfacción de una reacción. Eva Rojas fue brillante. Expuso su caso con una precisión fría y metódica, presentando la evidencia de la humillación pública de Victoria por parte de Ricardo, su flagrante adulterio y el potencial de que él ocultara sus activos. Pintó una imagen de un hombre imprudente, impulsivo y poco confiable. El abogado de Ricardo, un costoso abogado corporativo que claramente estaba fuera de su elemento en el complicado mundo de los tribunales de divorcio, fanfarroneó y objetó, pero sus argumentos eran débiles y poco convincentes. La jueza, una mujer severa y sensata con reputación de ser dura con los maridos arrogantes, claramente no estaba impresionada. Mantuvo la orden judicial, extendiéndola por otros 30 días. También le concedió a Victoria el uso exclusivo del ático del Paseo de Gracia, un movimiento que envió una nueva oleada de furia al rostro de Ricardo. Y en un golpe final aplastante, ordenó a Ricardo que pagara los honorarios legales de Victoria y una suma mensual sustancial para gastos de manutención. Ricardo salió furioso de la sala del tribunal, su rostro una máscara de ira atronadora. Isabela, con el rostro pálido y tenso, se apresuró tras él. Victoria los vio marcharse, una pequeña y sombría sensación de satisfacción instalándose en su corazón. Fue una pequeña victoria, pero fue una victoria al fin y al cabo. En las semanas siguientes, Victoria y su equipo de contadores forenses comenzaron el minucioso proceso de desentrañar el complejo imperio financiero de Ricardo. Era un laberinto de empresas fantasma, cuentas en el extranjero y activos ingeniosamente ocultos. Pero Victoria había sido una mejor estudiante de los negocios de su marido de lo que él nunca se había dado cuenta. Recordaba nombres que él había mencionado de pasada, fragmentos de conversaciones que había oído, detalles que había archivado en el fondo de su mente sin siquiera darse cuenta. Trabajó incansablemente revisando documentos, siguiendo rastros de dinero, conectando puntos que nadie más podía ver. Y a medida que profundizaba, comenzó a descubrir un patrón de engaño que iba mucho más allá de la infidelidad. Ricardo no solo la había estado engañando a ella, había estado engañando a sus socios, a sus inversores y a la agencia tributaria. Había estado desviando ganancias, blanqueando dinero y participando en una serie de actividades ilegales que no solo podrían destruir su negocio, sino también llevarlo a prisión. La revelación fue un shock, pero también solidificó su determinación. Ya no se trataba solo de un divorcio, se trataba de justicia.
Se trataba de exponer a Ricardo por el hombre corrupto e inmoral que realmente era. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en su nuevo chalet del barrio de Salamanca, un lugar que rápidamente se estaba convirtiendo en su santuario, su investigador privado la llamó. Había estado investigando los antecedentes de Isabela Ramos y había encontrado algo interesante. Isabela Ramos no es su verdadero nombre, dijo su voz baja y conspiradora. Su nombre es Isabela Delgado y tiene un historial, un largo historial de unirse a hombres ricos y poderosos y luego desaparecer con una parte considerable de sus fortunas. Le envió a Victoria un archivo, una colección de artículos, informes policiales y documentos judiciales. Era una sórdida historia de seducción, traición y ruina financiera. Isabela era una profesional, una viuda negra que había dejado un rastro de hombres destrozados y cuentas bancarias vacías a su paso. A Victoria se le heló la sangre. Ricardo no solo había estado teniendo una aventura con una mujer hermosa y ambiciosa. Había sido atrapado por una depredadora, una estafadora, que probablemente estaba jugando un juego a largo plazo. Una nueva y aterradora idea se le ocurrió. ¿Estaba Isabela trabajando sola? ¿O era parte de un esquema más grande? ¿Era Ricardo una víctima en todo esto, además de un perpetrador? La pregunta quedó en el aire, una posibilidad escalofriante que cambió toda la dinámica del juego. Victoria se dio cuenta de que esto ya no era una batalla de dos jugadores. Había un tercer jugador, una figura sombría cuyos motivos y objetivo final eran un completo misterio. Miró el archivo en la pantalla de su computadora, el rostro sonriente y hermoso de Isabela Delgado, y por primera vez sintió un atisbo de algo parecido a la lástima por su marido. Había sido un tonto cruel y arrogante, pero también había sido un peón en un juego mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Y Victoria, en su búsqueda de justicia, acababa de tropezar en medio de él. Las apuestas acababan de subir, y el peligro ya no era solo financiero. Era personal, y era mortal. Al día siguiente, Victoria recibió un paquete. No había dirección de remitente. Dentro, en un lecho de papel de seda, había una sola y perfecta rosa blanca, y una nota escrita con letra elegante y cursiva. Ten cuidado, Victoria. No eres la única que quiere ver caer a Ricardo Castillo. El mensaje era claro. Tenía un aliado anónimo, alguien que la observaba desde las sombras, alguien que sabía más sobre Ricardo e Isabela de lo que ella sabía. Pero, ¿quién era? ¿Un socio comercial descontento? ¿Una antigua víctima de Isabela? ¿O alguien completamente diferente? El misterio se profundizó y el peligro se intensificó. Victoria sabía que estaba caminando por una cuerda floja, con la ira de Ricardo a un lado y una entidad sombría y desconocida al otro. Pero también sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. Tenía que llegar hasta el final, no solo por ella y su hijo, sino por todas las demás personas a las que Ricardo e Isabela habían dañado. Colocó la rosa blanca en un jarrón sobre su escritorio, un símbolo de la extraña y peligrosa alianza que había formado sin darse cuenta. El juego estaba en marcha, y ella estaba lista para jugar. Ya no era solo una esposa despreciada que buscaba venganza. Era una mujer en una misión, una guerrera que luchaba por la verdad y la justicia en un mundo de mentiras y engaños, y no descansaría hasta haber descubierto toda la fea verdad, sin importar el costo.
La única rosa blanca descansaba sobre el escritorio de Victoria, un símbolo hermoso pero inquietante. Su críptico mensaje: «Ten cuidado, Victoria, no eres la única que quiere ver caer a Ricardo Castillo», era un recordatorio constante de que estaba navegando por un campo de batalla con más jugadores de los que podía ver. Esto ya no era solo un divorcio, era una conspiración, y ella estaba atrapada en el medio, incierta de quién era amigo o enemigo. Sus días se convirtieron en una rutina disciplinada de sesiones de estrategia de guerra con Eva Rojas y los contadores forenses. La mujer que antes planeaba galas, ahora cazaba corporaciones fantasmas en paraísos fiscales offshore. Inmersa en estados financieros y documentos legales, Victoria sintió que una parte inactiva de sí misma se reavivaba. La mente analítica y aguda de la abogada corporativa que había sido antes de casarse con Ricardo. Estaba redescubriendo su propia fuerza, un poder independiente del nombre Castillo. Mientras Victoria se hacía más fuerte, Ricardo se desmoronaba. La congelación de activos lo tenía asfixiado. Su negocio perdía inversores y su reputación estaba en ruinas. La tensión también afectaba a Isabela. Monitoreada por el investigador de Victoria, la amante triunfante se había transformado en una figura tensa y nerviosa, la presión claramente en aumento. Eran animales atrapados, y Victoria sabía que los animales atrapados son peligrosos, pero también predecibles. El avance llegó un martes por la tarde lluvioso, en forma de un sobre de papel manila sin dirección de remitente. Dentro había una única unidad USB, sin nota, sin rosa, solo un pequeño rectángulo negro que prometía respuestas. Sus instintos, que se habían convertido en su guía más confiable, le dijeron que este era un momento crucial. Insertó la unidad en su computadora portátil, su corazón latiendo con fuerza. Apareció una sola carpeta protegida con contraseña. Por una corazonada, escribió un nombre: Delgado. Se abrió. Lo que encontró fue asombroso. La unidad contenía un dossier meticulosamente compilado sobre Isabela Ramos, cuyo verdadero nombre era Isabela Delgado. Detallaba una sórdida historia de seducir a hombres ricos y poderosos para luego desaparecer con una parte considerable de sus fortunas. Pero la verdad era aún más compleja. La unidad contenía copias de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas grabadas entre Isabela y un colaborador masculino. Hablaban de Ricardo como el objetivo y de la fusión como el día de pago. Su plan era frío y clínico. Isabela aseguraría su posición como la nueva señora Castillo, y luego, juntos, desangrarían el imperio de Ricardo. La revelación más escalofriante fue que este colaborador no era solo un socio en el crimen. Era el marido de Isabela. Eran un equipo profesional de depredadores. Mientras Victoria se desplazaba por las pruebas incriminatorias, un nombre familiar en un correo electrónico le heló la sangre. Era el nombre del hombre que había sido el amigo y socio comercial más cercano de Ricardo durante más de una década, un hombre que le había ofrecido a Victoria sus más profundas condolencias la noche de la gala. Era Marco Soler. Toda la conspiración encajó con una claridad nauseabunda. Marco, carcomido por una envidia secreta del éxito de Ricardo, era el cerebro. Le había proporcionado a Isabela la información interna necesaria para atrapar a Ricardo. Había orquestado todo el asunto para destrozar a Ricardo personal y profesionalmente. La rosa blanca, las pistas anónimas,
todo había venido de Marco. Había estado usando a Victoria como su propia arma inconsciente, esperando que fuera una esposa predecible y afligida, cuyas acciones legales servirían perfectamente a su propio plan vengativo. Había cometido el mismo error que Ricardo. La había subestimado profundamente. Apoyándose, con la mente aturdida, Victoria vio el tablero de ajedrez completo. Esto nunca fue solo sobre la infidelidad de Ricardo. Fue una traición de múltiples capas, y ella había sido elegida como un peón. Pero los peones, pensó, con una oleada de fría furia, pueden convertirse en reinas. Ella no sería un instrumento de la venganza de Marco Soler. Sería el agente de su caída y la de Isabela. Levantó el teléfono, sus manos firmes y su propósito claro. «Papá», dijo con voz tranquila y resuelta, «sé quién es nuestro aliado anónimo. No es nuestro aliado en absoluto, y sé exactamente lo que tenemos que hacer». Victoria entró en la oficina de Eva Rojas a la mañana siguiente no como una víctima, sino como una estratega. Expuso las pruebas de la unidad USB, detallando toda la sórdida trama. La compostura profesional de Eva se tiñó de asombro. «Esto es criminal», afirmó la abogada. «Conspiración, fraude, extorsión. Llevamos esto al fiscal del distrito». «Lo haremos», asintió Victoria, «pero lo haremos a mi manera». Ya se estaba formando un plan en su mente, una trampa no solo para Isabela, sino para el propio titiritero. Ella volvería su propia conspiración contra ellos. El juego había cambiado, y Victoria estaba a punto de hacer su movimiento. El plan era una obra maestra de guerra psicológica, tan audaz como brillante. Se basaba en explotar la misma codicia y arrogancia que había impulsado a sus enemigos. Victoria, guiada por Eva y su padre, ya no era solo una participante en esta guerra. Era su arquitecta. El primer movimiento fue crear una ilusión, un activo fantasma tan tentador que sería imposible para Marco e Isabela ignorarlo. A través de un contacto de medios de confianza, se filtró cuidadosamente una historia. Susurraba sobre una sociedad holding offshore, secreta en las Bahamas, una reserva intacta de la riqueza de Ricardo por valor de cientos de millones, que ahora se estaba preparando para liquidar en su desesperación. El activo era una completa fabricación, un fantasma nacido en las sesiones de estrategia en la oficina de Eva Rojas, pero fue diseñado para parecer completamente real. Como era de esperar, la historia encendió una tormenta en el mundo financiero y, lo que es más importante, aterrizó de lleno en las manos de Marco Soler e Isabela Delgado. El investigador privado de Victoria confirmó su reacción frenética. Estaban rodeando el cebo. Para forzar su mano, Eva presentó una nueva moción en el tribunal. Fue una audaz maniobra legal que buscaba que Ricardo fuera declarado financieramente incompetente debido a su comportamiento errático y la influencia indebida de Isabela. La moción solicitaba a un administrador designado por el tribunal que tomara el control de todos los activos de los Castillo para protegerlos. Esto fue una amenaza directa para el juego final de Marco e Isabela. Si un administrador intervenía, su premio fantasma en las Bahamas se desvanecería en un atolladero legal. El reloj corría. Tenían que hacer su movimiento ahora. La trampa estaba puesta. La llamada que Victoria había estado esperando llegó una tormentosa noche de jueves. Era Ricardo. Su voz despojada de su bravuconería habitual, reemplazada por una nota cruda y desesperada. «Victoria, tenemos que hablar», comenzó, las palabras tensas.
Es sobre Isabela, sobre todo. El corazón de Victoria martilleó en sus costillas, pero su voz era una línea firme y fría en la tormenta. Te escucho. Él tropezó con una historia de pánico. Isabela le había presentado un salvavidas, una forma de sacar su dinero y escapar. Ella le habló de la empresa de las Bahamas, un activo olvidado, y afirmó que tenía un inversor privado listo para comprarla en efectivo, sin preguntas. Ricardo, desesperado por recuperar cualquier atisbo de control, casi había aceptado. Pero una pizca de duda, un atisbo de su antigua perspicacia empresarial, lo había detenido. Finalmente vio el brillo depredador en los ojos de Isabela, por lo que era. Creo que me está engañando Victoria, susurró, su voz quebrada por la admisión. Creo que me ha estado engañando todo el tiempo. Este fue el momento crítico. Así es, Ricardo, dijo Victoria, su voz suavizándose con una inesperada ola de lástima. Y no está trabajando sola. Ella le expuso toda la conspiración, la verdadera identidad de Isabela, la profunda traición de Marco Soler, el plan frío y calculado para destruirlo por completo. Un largo y ahogado silencio se cernió sobre la línea, el sonido del mundo de un hombre desmoronándose por completo. ¿Qué hago?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Harás exactamente lo que te diga, ordenó ella, su tono ahora firme, autoritario. Harás tu parte. Y por una vez, Ricardo, confía en mí. El acto final se escenificó en un discreto club de alta gama en el centro, un bastión de dinero viejo y acuerdos susurrados. Ricardo, con un micrófono proporcionado por la fiscalía, se reuniría con Isabela y su inversor para firmar la venta de la compañía fantasma. Victoria estaba apostada en una furgoneta de vigilancia a una manzana de distancia, sus ojos pegados a los monitores que mostraban el drama desarrollándose, flanqueada por detectives de la Unidad de Delitos de Cuello Blanco de la Policía Nacional. Observó a Ricardo entrar, su actuación como un hombre roto y desesperado, inquietantemente convincente. Isabela, una visión en carmesí, lo saludó con un beso que era puro veneno. Y luego llegó el inversor. Era Marco Soler, entrando con la confianza inquebrantable de un hombre que cree que ya ha ganado. Los tres se sentaron, el aire denso de engaño. Victoria escuchó, conteniendo la respiración, mientras Ricardo desempeñaba su papel a la perfección, fingiendo vacilación y duda, arrastrando a sus enemigos más profundamente en la red. Finalmente, la paciencia de Marco se agotó. Dejó caer el pretexto, su voz chorreando orgullo venenoso, mientras se jactaba de su plan maestro, de cómo había orquestado la ruina de Ricardo desde el principio, burlándose de la ceguera y arrogancia de su amigo. Isabela se unió, su desprecio palpable mientras relataba sus métodos de manipulación. Fue una confesión completa y condenatoria, transmitida directamente a los detectives en la furgoneta. Con la confesión grabada, Victoria dio la señal. Justo cuando Marco deslizó el documento final por la mesa para la firma de Ricardo, las puertas de la sala privada se abrieron de golpe. Policía Nacional, anunciaron los detectives, mostrando sus insignias. Marco Soler, Isabela Delgado, están bajo arresto. La transformación en sus rostros fue instantánea y absoluta. El triunfo complaciente se convirtió en un terror primario puro. Mientras los llevaban esposados, sus caras de repente parecían disfraces baratos. Los ojos de Marco se fijaron en una cámara de seguridad.
En ese momento, supo. No había sido derrotado por Ricardo. Había sido completamente superado y destruido por la mujer que había subestimado fatalmente. Victoria se recostó en su silla en la furgoneta, un largo y lento aliento de victoria escapando de sus labios. Había terminado. Ella había ganado. Al salir a la fresca noche de la ciudad, sintió una profunda sensación de liberación. Había enfrentado a los arquitectos de su miseria. Usando su propia inteligencia y coraje, había derrumbado su mundo. Ella era Victoria Vargas Castillo, y finalmente era, indiscutiblemente, libre. A raíz de los arrestos, el alcance total del engaño de Marcos Soler e Isabela Delgado quedó al descubierto para que el mundo lo viera. La historia dominó el ciclo de noticias durante semanas, un cuento salaz de codicia, traición e intriga de la alta sociedad. El juicio fue un circo mediático, con cada detalle de la conspiración diseccionado y analizado con detalles agonizantes. Marco e Isabela, ante la abrumadora evidencia en su contra, incluidas sus propias confesiones grabadas, no tuvieron más remedio que declararse culpables. Fueron sentenciados a largas penas de prisión, sus vidas glamorosas reducidas a la cruda y estéril realidad de una celda. Para Ricardo, el ajuste de cuentas fue de otro tipo. Había sido una víctima, pero no una inocente. Su arrogancia, su infidelidad, su crueldad hacia Victoria habían sido el catalizador de su propia caída. Había perdido su compañía, su reputación y el respeto de todos los que alguna vez le habían importado. La orden judicial sobre sus activos finalmente se levantó, pero lo que quedó fue una fracción de su antigua fortuna. Era un hombre rico, pero ya no era un rey. Estaba humillado, roto, un hombre obligado a enfrentar los escombros de su propia creación. Él y Victoria finalizaron su divorcio en silencio, sin el drama y la acritud que habían definido el comienzo de su separación. Al final, no quedaba nada por lo que luchar. El día en que se finalizó el divorcio, Ricardo pidió verla por última vez. Se reunieron en un pequeño y neutral café, un mundo aparte de los restaurantes glamorosos y los clubes exclusivos que alguna vez habían frecuentado. Parecía mayor, cansado. La arrogancia que alguna vez había sido su característica definitoria se había ido, reemplazada por una tristeza tranquila y profunda. «Lo siento, Victoria», dijo, su voz ronca con una sinceridad que nunca antes le había oído. «Por todo, por mi crueldad, por mi necedad, por no apreciar a la mujer increíble que tenía a mi lado». Miró sus manos, la tenue marca de bronceado donde solía estar su anillo de bodas. «Siempre fuiste demasiado buena para mí. Ahora lo veo». Victoria escuchó, una extraña sensación de paz apoderándose de ella. La ira, la amargura, todo se había disipado, dejando un espacio limpio y tranquilo. «Te perdono, Ricardo», dijo, y lo dijo en serio. «No por ti, sino por mí. No puedo llevar esa ira conmigo a mi nueva vida». Se puso de pie para irse, su mano apoyada por un momento en su ahora prominente vientre de embarazada. «Te deseo lo mejor, Ricardo. Espero que encuentres algo de paz». Y con eso, se alejó, dejándolo con su café y sus arrepentimientos. Fue el final definitivo de un capítulo de su vida que había sido definido por él. Unas semanas más tarde, Victoria dio a luz a un hermoso y saludable bebé.
Lo llamó Nicolás, en honor a su abuelo, un hombre de fuerza tranquila e integridad inquebrantable. Lo sostuvo en sus brazos, sus pequeños dedos envueltos alrededor de los suyos, y sintió un amor tan feroz, tan profundo, que eclipsó todo lo anterior. Él era su futuro, su esperanza, su razón de ser. Lo crió en el chalet del barrio de Salamanca, un hogar lleno de amor, risas y el olor a pan recién horneado, en lugar de la perfección fría y estéril del ático del Paseo de Gracia. Su padre era una presencia constante y cariñosa, un abuelo orgulloso que se deleitaba en mimar a su nieto. Victoria no regresó al mundo del derecho corporativo. Había encontrado una nueva vocación. Utilizó una parte de su acuerdo de divorcio para iniciar una fundación, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar asistencia legal y financiera a mujeres que eran víctimas de abuso financiero y fraude. Se convirtió en una campeona de los que no tienen voz, una guerrera de los vulnerables. Utilizó su propia experiencia, su propia sabiduría duramente ganada, para ayudar a otras mujeres a recuperar sus vidas, su poder, su sentido de sí mismas. Ya no era Victoria Castillo, la esposa del multimillonario. Era Victoria Vargas, una madre, una filántropa, una mujer que había tomado los pedazos rotos de su vida y los había reconstruido en algo más fuerte, más hermoso e infinitamente más significativo. Una tarde soleada, mientras empujaba a Nicolás en su cochecito por el Parque del Retiro, vio una figura familiar a lo lejos. Era Ricardo, sentado solo en un banco del parque, arrojando migas de pan a las palomas. Levantó la vista y la vio, y por un momento, sus ojos se encontraron a través de la verde extensión del parque. Le dio una pequeña y triste sonrisa, un reconocimiento silencioso de todo lo que se había perdido y todo lo que se había encontrado. Victoria le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y radiante de una mujer que estaba en paz con su pasado y emocionada con su futuro. Y luego se dio la vuelta y siguió su camino, empujando a su hijo hacia el parque infantil, hacia las risas y el sol, hacia la vida hermosa, ordinaria y extraordinaria que se había construido a sí misma. El drama había terminado, la historia era suya para escribir, y apenas comenzaba. ¿Qué te pareció el giro inesperado de Marco? ¿Creías que Isabela era el único cerebro detrás de todo? Déjanos tus comentarios. La historia de Victoria Castillo es un poderoso recordatorio de que la mayor fortaleza a menudo se forja en la traición más profunda. Ella se transformó de una esposa despreciada en dueña de su propio destino, demostrando que, con inteligencia, coraje y la negativa a ser una víctima, no solo puedes sobrevivir a la tormenta, sino también aprender a dominar los vientos. Su viaje del desamor al empoderamiento es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Si te cautivó la increíble historia de venganza y renacimiento de Victoria, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien a quien le encanten las buenas historias de triunfo. Y para asegurarte de no perderte nuestra próxima historia, pulsa el botón de suscribirte y toca la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más historias de justicia y empoderamiento en camino. Gracias por escuchar.